Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, viernes 8. Estamos con la lectura para el tiempo con Dios en 1 de Juan, capítulo 5, 1 al 12, donde dice el título de este tiempo con Dios: Testimonio del Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Interesante. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es muy explícito y no necesita demasiada fuerza para interpretar. Tan natural como está escrito. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y vamos por algo sencillo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo, el Mesías? Entonces usted es nacido, es nacida de Dios. Así de fácil. Y todo aquel que ama al Padre, en este caso, ama también al Hijo. Nadie que diga que ama a Dios y no ama a Cristo es nacido de Dios. La congruencia es que si amas al Padre, también amas al Hijo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Luego dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. Algunos quieren creer en Dios, pero dicen: no, yo no quiero saber nada de la Biblia. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso no es correcto. Eso es falacioso, mentira, engañoso. Solamente se puede amar y creer en Dios a través y por medio de su palabra, que es la revelación de Dios y la revelación de su voluntad. Entonces, cuando amamos a Dios, amamos su palabra, hay algo consecuente. Amamos a los hijos de Dios, o sea, nos amamos como hermanos. Entre hermanos nos podemos quizás tener algunas diferencias, aún entre hermanos espirituales. Pero eso no significa que dejemos de amarnos. Si eso sucede, de que dejemos de amarnos, entonces llega a ser cuestionable. No amamos a Dios y no amamos su palabra. Y aquí hay algo muy importante para el pueblo cristiano, especialmente para aquel pueblo que estuvo en persecución, que estuvo en situaciones de opresión por el Imperio Romano. Para este tiempo también. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, como dije aquí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted tiene fe. Usted es una mujer creyente. Usted es un hombre creyente. Esa fe le permite vencer toda clase de obstáculos. Ni siquiera la muerte parecerá un obstáculo, porque finalmente la muerte es una transición entre esta vida y la vida que hay más allá. Nuestros ojos físicos se cierran para este mundo, pero nuestros ojos espirituales siguen abiertos y, es más, listos para ver la gloria de Dios. Así que esta fe vence todo. Esta fe es lo que permitió que la iglesia pueda existir desde Cristo hasta hoy.
si no hubiera habido esta fe, el cristianismo habría desaparecido en el segundo o tercer siglo de la historia. Dice aquí la palabra de Dios, ¿quién es el que vence al mundo? Mire, el versículo 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted está hecha para vencer al mundo. El mundo es duro para vencer, no es fácil, no es que la fe haga fácil vencer al mundo. Aunque sea difícil vencer al mundo, pero la fe hace posible vencer al mundo. Por eso que en Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice, por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí hay una lista larga de personas que se mencionan y de las que no se mencionan también, de gente que creyó y que venció al mundo. Ni la muerte los pudo detener. Este es Jesucristo, el Jesucristo que creemos, versículo 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo siempre ha sido el que ilumina, también el que inspira. Por él tenemos esta palabra escrita en nuestras manos. Por él hemos tenido profetas, por él hemos tenido mensajeros, por él tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice, porque el Espíritu es la verdad. La razón por la cual la Biblia refleja la verdad de Dios es porque el Espíritu es la verdad. Y es más, dice que el testimonio del Espíritu es que Cristo vino mediante agua y sangre. Agua, podemos referirnos a ese día del bautismo de Cristo, cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Espíritu Santo en forma de paloma posó en él, y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí hubo un testimonio, en el agua, habla del bautismo. Mediante la sangre hay otro testimonio que da el Espíritu, es que Cristo cuando murió en la cruz derramó su sangre, y al derramar su sangre estaba prácticamente terminando con el castigo del pecado. Entonces nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz y él derramó su sangre y murió. Nuestros pecados prácticamente sobre él se cargó, sobre él se juzgó y a él se mató. Nuestros pecados llevaron a la cruz a Jesús. Pero él dijo antes de ir a la cruz, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, y hablaba de la resurrección. Gracias a esa sangre y gracias a la resurrección es que todo aquel que cree en Jesús queda absuelto. Jesús murió, obviamente, por todos los pecadores, pero no todos los pecadores así nomás como que ya todos quedan absueltos, no. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo es justificado, tiene la vida. El creer me hace posible que los resultados de ese juicio ahí en la cruz me hagan a mí increíblemente inocente, absuelto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son las palabras del apóstol Pablo, Romanos 5:1. Y dice que así como en la tierra el Espíritu dio testimonio a través del agua y del Espíritu, de la sangre, ahora dice que también hay tres que dan testimonio en el cielo, y hablamos de la Trinidad: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Estos tres son uno
en divinidad. No son tres divinidades, es uno en divinidad. Que hay la manifestación en tres personas, sí, pero uno en divinidad. No puede haber divinidad 1, divinidad 2, divinidad 3, porque eso es imposible. La divinidad no se divide, la divinidad es uno. Como dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Dice aquí también el versículo 8, que ya lo expliqué en relación con el versículo 6, espíritu, agua y sangre, pero el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Interesante. ¿Usted creyó? En usted hay un testimonio. La fe nos permite que en nosotros haya un testimonio. Usted es un testimonio. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí está la diferencia entre el creyente y el no creyente. Voy a leer en la otra versión. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice: y este es el testimonio. Aquí está la explicación, de manera explícita. Que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces Dios dice claramente: el que quiera vivir y quiera vivir eternamente es por medio de su Hijo. El Padre lo ha dicho así, y eso nadie lo puede cambiar. Dice, dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, usted cree en Jesús, usted ha nacido de Dios. Usted ama a Dios, también ama su palabra, también ama a sus hermanos. Usted cree en Dios, usted vence al mundo. Usted cree en Jesucristo, tiene vida. Usted cree en Jesús, el testimonio de Dios está en usted. Usted cree en el Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Es el resumen de todo esto. Mi querido hermano, mi querida hermana, disfrute esta fe, en la fe que nos revela la palabra de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Creemos en ti, amamos al Padre y al Hijo. Gracias por la fe que nos hace victoriosos. Gracias porque el haber creído nos da vida. Gracias por el testimonio que está en nosotros. Y ayúdanos que más bien esta fe se fortalezca. Y gracias por la vida eterna que nos das en Cristo Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros de fe y de vida eterna. En el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.